Nosotros hoy les vamos a hablar acerca de los sistemas contables y los sistemas de rendición de cuentas, comprendiendo las prácticas contables en sus contextos organizacionales. Bueno, entonces el artículo que abordamos nosotros elabora, digamos, un marco teórico para analizar la operación de los sistemas de la rendición de cuentas dentro de las organizaciones. Este en sí lo que quiere es comprender las prácticas contables en sus contextos, más que todo, digamos, como contextos organizacionales, viendo como muy minuciosamente las prácticas contables dentro de las compañías. En el texto observamos como dos grupos amplios de las preocupaciones que han moldeado nuestro pensamiento hoy día. El primero de estos es que al concentrarnos en la práctica contable hemos buscado remediar lo que entendemos como un carácter técnico y poco sistemático de la investigación contable contemporánea, de la investigación contable pues que hay hoy día. Con esto lo que se quiere dar a entender es que la investigación se centra básicamente en los elementos particulares de los sistemas contables, como por dar algunos ejemplos, el presupuesto, la inversión, la contabilidad de inflación, pues entre otros, pues entre muchos que hemos visto. Y de por sí esto lo que hace es como generar un interés implícito por mejorar la eficiencia pues de estos sistemas. Pero esto deja de un lado la integración, considerando que en la práctica real de la contabilidad, pues obviamente hablando, los aspectos técnicos e interpersonales necesariamente están pues como todos mezclados. Bueno, entonces esta era una de las preocupaciones pues que les hablaba. La segunda preocupación consiste básicamente en ubicar la contabilidad dentro de su contexto organizacional, debido a que en general digamos como que todos los contadores académicos han adoptado en sus investigaciones un enfoque muy centrado en la contabilidad, y esta ha sido tratada como si fuera autónoma, como si fuera pues la contabilidad en sí sola, y así ha descuidado pues como las relaciones entre la contabilidad con otras áreas pues del pensamiento, con otras áreas funcionales que tiene la organización. Un ejemplo claro de estas es como el mercadeo, la producción y la selección del personal. Entonces, el texto nos habla que la adopción de uno u otro enfoque siempre ha traído consigo diversos problemas, debido a que, como ya sabemos, el estudio de la contabilidad no tiene un solo centro, pues la contabilidad es demasiado amplia. Y la consecuencia de esto está en que la única forma de entender la práctica contable es a través de una comprensión de realidad organizacionalmente pues hablando. Los investigadores contables han confiado de manera lógica en la teoría organizacional como un sitio en donde puedan encontrar y desarrollar un esquema coherente para integrar fácilmente su trabajo. Pues este era uno de los temas que íbamos a tratar. Otro tema de los que vamos a hablar es, digamos, la dualidad de la estructura. En el texto hablan de Cohen, que este se refirió a la paradoja de la realidad social, en donde las propiedades de los elementos de los fenómenos sociales obtienen muchas de sus características de los fenómenos más amplios, de los que ya hacen parte, mientras que las entidades más grandes obtienen sus características principalmente de las relaciones entre las partes que lo componen. La teoría social contemporánea, de acuerdo con Giddens, otro autor del cual nos habla pues como el texto, en lugar de tratar de descifrar esta paradoja, simplemente la deja como de un lado, la descuida, y se enfoca pues simplemente en esto. Así es como el funcionalismo, la teoría de los sistemas y el estructuralismo consideran que el individuo es un producto, es decir, que está, digamos, como determinado por la sociedad, mientras que los estudios interpretativos presentan una visión del individuo como un productor de la realidad social. Ese era el segundo tema que íbamos a abordar. Ya pues ahora vamos a ver como el tercer tema, que se relaciona pues como con los anteriores. Este tema trata acerca de los sistemas contables y de los sistemas de rendición de cuentas. En esta sección pues lo que pretendía el autor era explorar directamente la importancia de adoptar las nociones particulares de Giddens, que era el autor del cual les hablaba anteriormente, sobre sistema y estructura en el análisis y la comprensión de los sistemas contables.
La comprensión de Giddens sobre los sistemas como una red compleja de prácticas interdependientes se encamina a satisfacer una necesidad por una investigación empírica más detallada y extensa, si se quiere, digamos, como comprender la operación real de los sistemas contables. Ahora pues la investigación que se fundamenta en el funcionalismo o en la teoría de sistemas comúnmente parece mezclar los modelos o descripciones que hacen las personas sobre los sistemas contables con la forma en la que se desarrollan o constituyen pues como una práctica. Un ejemplo claro de estos es pues que se supone que las descripciones que hacen los contadores directivos sobre los sistemas contables ofrecen como una explicación adecuada de las prácticas, lo que permite que se produzca o se reproduzca la contabilidad dentro de las organizaciones. Digamos que para entender la operación real de los sistemas es necesario ir más allá de los relatos descriptivos y estudiar como las condiciones y las consecuencias de los usos reales. Buenas tardes, les voy a hablar de los sistemas contables y la rendición de cuentas entre las organizaciones. Es claro que la contabilidad ha tenido una evolución importante en la vida, pues inicialmente la contabilidad se manejaba en tablas, en jeroglíficos, en cosas pues que la ciencia no había modificado. Para el día de hoy vemos que la contabilidad ha tenido una evolución muy importante. Ya la contabilidad es sistematizada, los sistemas contables están muy modernos, lo que facilita la toma de decisiones, el tener una contabilidad al día. Un ejemplo, un contador, un profesional, necesita sacar un auxiliar o un informe para mostrarle a sus gerentes, a sus administradores y, y mostrar pues la realidad de la empresa en cualquier momento. Ya se puede hacer. Antes se podía hacer, pero no era como una información tan científica, tan actualizada, tan moderna, tan viable, tan completa. Es importante esta evolución que ha tenido la contabilidad, mas sin embargo yo considero que esta evolución también ha de pronto distanciado un poco los jefes de los subordinados. Entonces por este lado me parece que estos sistemas de pronto sí han ayudado demasiado a la contabilidad, sí, han ayudado demasiado a las organizaciones, a la economía, pero me parece de cierto modo que de pronto ha distanciado un poco las relaciones entre los subordinados y los altos mandos, porque los subordinados hacen toda la información, la digitan, preparan la información para que los contadores o superiores puedan armar las cifras, los balances y mostrárselo a las altas dirigencias. Por esa parte me parece que un poco que con estos sistemas o software se ha distanciado un poco la relación entre el empleador y el empleado, por lo que me parece que sí podríamos tomar en consecuencia un cambio en un futuro, porque me parece que siempre el trabajo en equipo, siempre las relaciones entre altos y bajos mandos es muy importante para que todas las organizaciones puedan funcionar de la mejor manera. Pero es muy rescatable el gran impacto que ha dado y el beneficio que ha tenido los sistemas contables y la rendición de cuentas entre las organizaciones actuales. Yo considero que es muy importante que las pues que los grupos contables y personal de contabilidad cada día mejoren la información, la digitación, porque esta es la base para que los altos mandos tomen las decisiones dentro de las organizaciones. Por ese caso me parece muy importante pues como la contabilidad actual, que todo es de rendición de cuentas y sistemas contables actualizados, por lo que eso ha beneficiado muchísimo para la toma de decisiones de los administradores. Considero que la información debe ser muy clara y es una de las exigencias que se le va a hacer hoy al personal que trabaja en contabilidad: registrar las cosas de la mejor manera, tener unas cuentas muy organizadas, conciliadas, porque esto va a ser muy importante
para que las altas gerencias, los administradores puedan tomar sus mejores decisiones. Otra cosa con lo que yo considero que debemos de mejorar es en interpretar mejor las cuentas, porque hay muchos contadores hoy en día que son muy técnicos y falta un poquito la interpretación. Entonces a todas esas cuentas, sistemas contables, hay que darles una mejor interpretación y pienso que hoy las universidades deben de formar contadores más analíticos y no tan mecánicos, porque esas cuentas por sí solas no hablan. Las cuentas hablan, pero dependiendo de la interpretación del profesional. Entonces pienso que hoy en día sí deberíamos de, los contadores que estamos en pro de graduarnos, ser más analíticos, interpretar mejor las cuentas, los resultados, porque las cifras por sí solas no me parece que hablen. Hablan de la interpretación de la persona y la calidad del profesional. Muchas gracias.